En esta mañana quiero compartir una palabra que está en Lucas 23:34. Es una frase que en ocasiones anteriores la he mencionado, pero hoy quisiera que lo reflexionáramos en relación a la vida. En relación a la vida. Lucas 23:34. ¿Cómo dice esa frase? De la siguiente manera: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El domingo de Semana Santa y el viernes, si no me equivoco, el viernes o el jueves de Semana Santa, el viernes de Semana Santa, reflexionábamos sobre lo siguiente: que el último juicio que enfrentó Jesús realmente no fue el juicio de Poncio Pilato, sino fue el juicio de las multitudes, porque fueron las multitudes quienes dijeron, ¿qué dijeron? Aquellos que habían comido el pan, aquellos que habían recibido la buena noticia, el evangelio, aquellos que habían sido sanados, ¿qué dijeron en el último juicio? Crucifícanle. Así que esta es la reflexión, es el reflejo de nuestras culpas también, de cómo nosotros también estábamos allí en esas multitudes. Pero a pesar de que Jesús cargó con toda la culpa, con toda la burla, con todo el egoísmo, y a pesar de que Jesús, siendo inocente, llegó a la cruz, Jesús como víctima, ¿qué dijo en la cruz, en el lecho de muerte? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En el día de ayer se celebró el Día de la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y me pareció interesante un artículo que leí que decía lo siguiente: las víctimas cada vez están más lejos de los políticos y más cerca de la Biblia, haciendo alusión a la cantidad de víctimas que ahora hay en las iglesias cristianas, buscando una restauración del proceso de vida que tuvieron. Ayer en el Consejo de Bogotá se celebró este día, y en medio de la celebración hubo iglesias, representantes de iglesias que oraron después de haber escuchado los testimonios de las víctimas. Es importante entonces no pasar por alto esta conmemoración, porque si estamos celebrando la vida, si estamos reflexionando sobre la vida, también tenemos que reflexionar sobre cuál es la vida nacional y qué lugar tiene nuestra fe frente a eso. Desde el Evangelio no tiene color político y el Evangelio no responde a ninguna ideología. Muchas veces como cristianos a veces decimos: ellos merecen, ellos tienen que, pero en medio de todo tenemos también unas personas que han sido víctimas de este conflicto absurdo en nuestro país. Hoy tal vez estamos aquí sentados diciendo: pero es que yo no fui y yo no he sido, gracias a Dios, víctima del conflicto armado. Pero tal vez, puede que no hayas sido víctima, puede que no hayas perdido algún familiar, pero puede que hayas sido víctima de otras cosas. Puede que hayas sido víctima de la traición. Puede que hayas sido víctima de las calumnias y de las críticas injustas que han venido sobre ti. Puedes que hayas sido víctima de la burla por causa de tu fe en Jesucristo. Pero no importa, como quiera hay una esperanza, como quiera hay una promesa. Dice la Escritura que bienaventurados serán aquellos que sufren persecución, que sufren oposición por causa de Jesucristo. Así que si tal vez en esta mañana eres uno de ellos, has venido cargando con la ofensa de otro, has venido cargando con la culpa,
Ten fe en esta mañana, porque dice la Escritura que seremos bienaventurados. Por eso en esta mañana hay que sentirse gozoso, porque la promesa del Señor está sobre nosotros. Seremos bienaventurados, seremos felices. Como dijo el apóstol Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Cuando sufrimos oposición, cuando sufrimos burla, cuando sufrimos tribulación, adversidad por causa de nuestra fe en Jesucristo, sintámonos gozosos, porque quien comparte las marcas de Jesucristo también comparte su resurrección. Jesucristo dijo en el lecho de la cruz, dijo en medio del conflicto, en medio de la burla, en medio de la ironía, Él no pidió venganza por aquellos que lo llevaron a la cruz. Él pidió perdón. Y por este perdón se otorgó la vida en abundancia. Sin embargo, a veces nosotros entramos en conflicto. ¿Cómo yo puedo perdonar a aquel que me ofende deliberadamente? ¿Cómo yo puedo perdonar si ni siquiera se arrepiente? ¿Cómo lo voy a perdonar si no aprende la lección? ¿Cómo lo voy a perdonar si es él o ella quien debe pedirme perdón? ¿Cómo lo voy a perdonar si tal vez lo vuelve a hacer? Más bien, que aprenda la lección, que sienta la culpa. Pero en esta mañana hay que entender que cuando perdonamos también traemos vida, no solamente para uno, sino para aquellos a quienes perdonamos. Entonces viene la pregunta, ¿cómo perdonar? Colosenses 3:13 dice la siguiente expresión: soportándoos unos a otros. ¿Y qué más dice? ¿Y qué más dice? 3:13. ¿Y qué más dice? Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, ¿qué dice al final? ¿Cuál es nuestro modelo de perdón? Nuestro modelo de perdón es el gobierno. Son los grupos armados, los diálogos que se están dando en el país. Ese es nuestro modelo. Nuestro modelo de perdón es como nos enseña la sociedad. Nuestro modelo de perdón es como lo que hemos visto en nuestra casa o hemos visto en nuestra familia, cómo se pelean. Ese es nuestro modelo de perdón. Nuestro modelo de perdón es Cristo. ¿Cuántos quieren ser libres de toda herida, de toda ofensa? Tenemos una alternativa y solo una: perdonar. ¿Como quién? Como Cristo perdonó. ¿Crees que es imposible? Si Cristo está en tu vida, tú puedes perdonar. Si Cristo está en tu vida, tú puedes ser libre de toda herida. Tú puedes ser libre de toda culpa, de todo dolor. Tú puedes ser libre de toda tristeza. Tú puedes ser libre de toda aflicción. Cuando perdonamos como Cristo perdonó, entonces traemos vida y no muerte. La gran pregunta entonces es reflexionar: ¿y cómo perdonó Cristo? Lo podemos entender en la frase que Él dijo en la cruz. ¿Qué fue lo primero que dijo? Antes de decir perdón, ¿qué dijo? Padre. Lo primero que dijo fue Padre. Quedémonos ahí un rato y meditemos sobre el significado de esa palabra. Padre. Padre mío. Abba, en arameo, Padre. Jesucristo apeló a su relación con el Padre. Basado en su relación con el Padre, imploró perdón. Mire, aquel que no ha sido perdonado y que no ha descubierto el perdón de Dios,
Le será difícil perdonar a aquel que le ha ofendido. Le será difícil, porque nadie puede dar de lo que no ha recibido. Cuántas ofensas, cuántos errores, cuántos pecados, cuánta debilidad. Y con todo eso Dios nos perdonó en Jesucristo. Antes de conocer a Jesucristo veníamos cargando con la culpa, veníamos cargando con la tristeza, pero yo no me merezco la gracia de Dios. Yo he cometido muchos errores, pero el Señor nos abrazó con su amor. Y como le dijo el apóstol Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso este es un mensaje para los hijos de Dios. Este es un mensaje para nosotros. Jesucristo dijo y clamó al Señor Padre. Basado en su relación con Dios, imploró perdón. Solo aquel que ha sido perdonado puede perdonar. Pero nótese que muchas veces nosotros creemos que nuestra relación con Dios solamente es hacia arriba. Si yo estoy bien con Dios, no me importa los demás. Pero el Señor, ¿qué dijo en cuanto a los mandamientos? Amarás al Señor con todo lo que tú eres. Y amarás ¿a quién? ¿Y dónde está el prójimo? ¿Qué significa prójimo? Es el que está al lado. Ya miraste a la persona que tienes al lado, míralo. Así como tú lo ves. Así, no importa que te caiga mal, no importa, ese es tu prójimo. Miren, cuando hubo un intérprete de la ley que le preguntó a Jesús, queriéndose justificar y decir que él estaba bien con Dios, le dijo: Maestro, ¿y quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús, ¿con qué le respondió? Con la parábola del buen samaritano. Y en la parábola del buen samaritano, ¿quién fue el protagonista? ¿Quién fue el que hizo la buena obra? ¿Quién fue el que obró con justicia? El samaritano. ¿Y el intérprete de la ley era samaritano o judío? ¿Y los judíos y samaritanos se amaban? Se odiaban. Jesús le dijo: tu prójimo es este samaritano. Ves tú y haz lo mismo. Te pregunto entonces en esta mañana, ¿quién es tu samaritano? ¿Quién es aquel que no puedes ver a los ojos? ¿Quién es aquel a quien le odias? ¿A quien le guardas resentimiento? Por causa de todos los conflictos, sea del presente o del pasado, ¿quién es ese samaritano? Si tú amas a Dios, amas también ¿a quién? Entonces, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Pero hay una parte que dice: perdona nuestras ofensas. ¿Cómo? ¿Cómo? Diga su nombre. ¿Cómo David? Diga su nombre. ¿Cómo David perdona? Tremendo, ¿no? Tremendo. Porque pone como condición nuestro perdón. No hay libertad, no hay paz, no hay vida si no hay un perdón cristiano. Entonces nuestra relación con Dios es la que nos invita, es la que nos empodera, es la que nos lleva a establecer este tipo de decisiones. ¿Cómo podemos orar a Dios? ¿Y cómo podemos decir que estamos bien con Dios si no estamos bien en las relaciones con nuestros semejantes?
¿Y cómo podemos entender a profundidad el perdón de Dios si no hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido? En definitiva, mi relación con mis semejantes es también el reflejo de mi relación con Dios. Si uno desconecta la relación con Dios de mi relación con mis semejantes, eso se llama pura religión. Así que en la oración Jesús enseñó que el perdón hacia aquel que nos ofende es parte de nuestra oración a Dios. ¿Cuántos van a perdonar? Quiero decirles que el perdón no se siente. El perdón no se siente. Un ejemplo, si a usted le ofende, ¿usted siente amor? Si usted le pregunta al pastor, pastor, ¿usted qué siente cuando le ofenden? Yo le digo, yo siento rabia. Y perdón que sea pecador, pero yo siento rabia. Así que el perdón no es un sentimiento. ¿Qué es? ¿Qué es? Hay que decidirlo y punto. Tienes una decisión que tomar. O decides cargar con ese costal durante toda la vida, encima de tu hombro, diciendo es que Él me lo hizo, es que Él me la hizo, es que espera y verá. Y cargar con esa amargura durante toda tu vida, envejeciéndote inclusive físicamente, o decides perdonar en el nombre de Jesús. En segundo lugar, Jesús perdonó con misericordia. Porque en el lecho de muerte, en el lecho de la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa parte que dice no saben lo que hacen, es como si Jesús estuviera diciendo, Padre, perdónalos, porque yo los declaro inocentes. Jesús no dijo, Padre, manda fuego del cielo y consúmelos, como dijo Pedro. Jesús no dijo, Padre, dame la oportunidad de vengarme cuando esté en mi reino. ¿Jesús dijo eso? Pregunto, ¿y por qué nosotros decimos eso? ¿Y por qué nosotros deseamos vengarnos? ¿Y por qué nosotros imploramos en nombre de Dios maldición sobre aquel que nos ofende? Hay maldiciones cristianas. ¿Cómo así, pastor, que maldiciones cristianas? Sí. Maldiciones como, espera y verá que el Señor hará justicia, pero en su pensamiento está pensando en lepra, está pensando en cáncer, está pensando en ruina, está pensando en eso, lo está maldiciendo en nombre de Dios. Pero hoy estamos a tiempo de arrepentirnos, hermanos. Porque en definitiva, si no perdonamos, no podremos ser sanos. No podremos desarrollar la vida abundante, la vida plena en el Señor. Pero recuerda, no es un sentimiento. Nadie siente amor cuando le pegan. Todos sentimos dolor. Jesucristo también sintió tu dolor, mi dolor. Jesucristo también sintió tu tristeza, mi tristeza. Jesucristo también sintió las heridas del corazón. Pero Él dijo en la cruz, perdónalos, Señor. Para perdonar hay que cambiar nuestros sentimientos sobre aquel que nos ha ofendido. Jesús imputó inocencia, no declaró culpabilidad. En la misericordia dijo, no saben, son inocentes. Así también en la misericordia nosotros debemos comenzar a bendecir, y no a decir hijo del diablo, sino a decir, a pesar de todo, oro para que este o aquel sea un hijo de Dios. El perdón transforma la venganza por amor. El perdón transforma el odio por amor.
El perdón transforma la muerte por la vida. Eso hace el perdón. De esta manera, cuando uno perdona, trae vida. No solamente para uno, sino para el otro o la otra. En los evangelios leemos, cuando Jesús da el sermón del monte, leemos cómo Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tus amigos y odiarás a tus enemigos. Pero yo os digo que amarás aún hasta tus enemigos. En otra aparte de los evangelios dice: si tu hermano peca contra ti, ve a donde él, confróntale, y si se arrepintiere, lo habrás ganado. En una ocasión leía una historia de 3 misioneros que fueron al Ecuador, entre el Amazonas, y allí haciendo la misión de Dios, una noche que pasaron en medio de la comunidad indígena, al día siguiente fueron asesinados. Luego pasaron los años y las esposas de estos muchachos que habían quedado en los Estados Unidos decidieron volver. Una de ellas, si no me equivoco, decidió volver y volvió al lugar donde había perdido a su marido, y volvió a la misma comunidad que le quitó la vida a su marido. Y la comunidad no entendía cómo era posible que, habiéndole quitado la vida a su marido, esta mujer tuviera la osadía y la valentía de regresar y de traerles el mismo mensaje que le había traído a su marido, traerles el mensaje del amor de Dios. Y el testimonio fue tan grande de perdón que esta comunidad indígena se convirtió a Cristo, a tal punto que en el día de hoy existe ya una denominación evangélica en medio de esta comunidad, liderada por los mismos indígenas. Donde hubo muerte, se sembró la vida, y se sembró la nueva vida en Jesucristo. ¿Y qué fue lo que trajo esta nueva vida? Palabra clave de este sermón: el perdón. Tal vez tus padres te odiaron y tú asumiste este odio y has cargado por mucho tiempo en tu vida este odio. Hay que perdonar a nuestros padres. Tal vez en la vida de pareja ha habido traición. Tal vez en la vida de pareja ha habido conflicto, ha habido maltrato. Y tal vez esto te impide desarrollar amor. Entonces hay que tomar decisiones sobre el perdón. Tal vez algún hermano o tal vez alguna hermana de manera deliberada te ha ofendido, te ha maltratado, te ha acusado. Es tiempo entonces de perdonar. Jesucristo también perdonó con radicalidad, porque el perdón de Jesucristo no estuvo supeditado al arrepentimiento de sus victimarios, de sus ofensores. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Te perdono si te arrepientes? Eso dijo Jesús. Él decidió de manera personal, unilateral: yo te perdono. Una de las barreras para perdonar es poner el arrepentimiento como condición para perdón. Te pregunto en esta mañana, ¿y si nunca se arrepiente, nunca vas a perdonar?
Y esto es importante tenerlo en cuenta, hermanos y hermanas, que el perdón cristiano no pone como condición el arrepentimiento. Más bien, el arrepentimiento será consecuencia del perdón cristiano. ¿Me hago entender? Y yo creo que aquí está la gran diferencia del perdón cristiano. El Señor decidió perdonarnos a nosotros y entregó a su Hijo por todo el mundo y para el perdón de todo el mundo. De manera unilateral, Dios decidió perdonarnos y punto. Así que el perdón cristiano no pone como condición el arrepentimiento, pero sí traerá como consecuencia el arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, entonces la vida vuelve a florecer. Pueden que tus padres no se hayan arrepentido. Puede que tu cónyuge no se haya arrepentido. Puede que tu hermano o hermana no se haya arrepentido. Puede que aquel familiar no se haya arrepentido. Pero la pregunta es, ¿seguirás encadenado? ¿O decidirás perdonar y ser libre de toda cadena? En una ocasión Pedro preguntó sobre el perdón a Jesús. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que no solamente hay que perdonar 7 veces, sino ¿hasta cuánto? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que contar cuántos perdones he hecho? O lo que nos quiere decir es, no solamente hay que perdonarlo 7 veces como dice la ley, sino cuantas veces sea necesario. Tremendo, ¿no? Quien está en la cruz, ¿es víctima o es victimario? Y quien está en la cruz siendo víctima, ¿qué dijo? Los perdono. ¿Quién tiene el poder de perdonar? Solo aquel que sufre la herida, solo aquel que sufre el odio, solo aquel que sufre la traición, solo aquel puede perdonar al que lo ofende. Tremendo. El poder de perdón entonces está en tus manos. Por último, el perdón trae vida. Y este es el título de este mensaje, que el perdón finalmente trae vida. ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Para los religiosos de la época, Zaqueo era un enemigo, era un traidor. Zaqueo no cobraba, Zaqueo saqueaba con los impuestos. No sé si por eso se llama saqueo. Saqueaba a la gente con los impuestos, robaba. Pero Jesús se le acercó. Y se le acercó porque Zaqueo tenía una necesidad de la vida eterna. ¿Qué debo hacer para heredar, maestro, la vida eterna? Porque tengo tanta plata, pero me siento infeliz. Soy rico, pero me siento infeliz. ¿Qué tengo que hacer, maestro, para ser feliz, para ser pleno, para tener esa vida en abundancia que tú prometes? Y Jesús, ¿qué le dijo a Zaqueo? ¿Qué le dijo Jesús a Zaqueo? Mira, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué quiso decir Jesús con eso?
Lo que le quiso decir Jesús a Zaqueo es: arrepiéntete. Lo que le quiso decir Jesús a Zaqueo es: cambia la avaricia de tu corazón. Lo que le quiso decir Jesús a Zaqueo es: arrepiéntete, restituye, repara, restaura. Y entonces tendrás vida, porque el perdón trae vida, vida eterna. Pongámonos en pie y oremos por esta palabra.